La muñeca de trapo cayó al suelo con un sonido sordo. Los brazos de tela se separaron del cuerpo, y el relleno de algodón se esparció por el piso de la sala como pequeñas nubes grises. Camila gritó. Un grito que me atravesó el pecho como si fuera mío propio. Mi nieta de 7 años se lanzó al suelo, tratando de juntar los pedazos de lo que había sido su tesoro más preciado. Hortensia se quedó de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa fría dibujada en los labios. Había agarrado la muñeca de las manos de Camila y la había desgarrado con una fuerza que no sabía que tenía. El vestidito rosa que yo misma había cosido para ese juguete ahora colgaba hecho jirones. «Ya basta con esa basura», dijo mi nuera con una voz que sonaba como vidrio roto. «Tu mamá se fue para siempre. Es hora de olvidarla de una vez por todas». El silencio que siguió fue más fuerte que el grito de Camila. Mi hijo Antonio se quedó sentado en su silla, mirando el plato de comida como si fuera lo más interesante del mundo. No dijo nada. Ni una sola palabra para defender a su propia hija. Ni un gesto para detener a su esposa. Nada. Yo también me quedé callada. Pero por dentro, algo se rompió. Algo que había estado aguantando durante meses, tal vez años. Esa muñeca no era cualquier juguete. Era lo último que Elena, mi nuera anterior, la madre de Camila, había comprado antes de morir en ese accidente horrible hace 2 años. La había dejado envuelta en papel de regalo, con una carta que decía, «Para mi princesa, cuando cumpla 7 años». Camila había esperado tanto por ese regalo. Lo había cuidado como si fuera un bebé real. Le cantaba canciones de cuna, la peinaba con un cepillito pequeño, le inventaba historias. Era su conexión con una madre que apenas recordaba, pero que amaba con toda su alma infantil. Hortensia llegó a nuestras vidas hace 6 meses. Se casó con Antonio en una ceremonia rápida, sin consultar a nadie de la familia. Desde el primer día, mostró su disgusto por todo lo que tuviera que ver con Elena. Las fotos desaparecieron de las paredes. Los recuerdos se fueron guardando en cajas. Y ahora esto. Recoge todo ese relleno, le ordenó a Camila, que seguía llorando en el piso. No quiero ver ni un pedacito de algodón en mi casa. Mi casa, pensé. Esta había sido la casa de Elena. La casa donde ella y Antonio habían sido felices. Donde habían soñado con ver crecer a su hija. Pero ahora Hortensia la llamaba suya, como si pudiera borrar el pasado con solo desearlo. El comedor estaba decorado con manteles nuevos que Hortensia había comprado. Todo amarillo brillante y naranja fuerte. Colores que gritaban su presencia en cada rincón. Elena había preferido los tonos suaves, los blancos y los cremas que hacían sentir paz. Pero esa tranquilidad había sido reemplazada por algo más agresivo, más dominante. Me levanté de la mesa sin hacer ruido. Camila me miró con los ojos llenos de lágrimas, y en ese momento tomé una decisión. No iba a discutir. No iba a gritar. No iba a hacer una escena. Pero tampoco iba a quedarme de brazos cruzados. «Ven acá, mi amor», le dije a Camila, extendiendo mi mano hacia ella. «Vamos a casa de la abuela». «No», intervino Hortensia. «Ella se queda aquí. Es mi hijastra y tiene que aprender a vivir en el presente, no en el pasado». La miré directamente a los ojos por primera vez desde que había entrado a esta casa. Vi algo ahí que me dio frío en el alma. No era solo maldad. Era satisfacción. Había disfrutado destruyendo esa muñeca. Había disfrutado haciendo llorar a una niña inocente. Sus ojos brillaban con una crueldad que jamás había visto en una mujer. «Camila viene conmigo», dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Antonio finalmente levantó la cabeza del plato. «Mamá, no hagas esto más difícil de lo que ya es». ¿Más difícil? ¿Para quién? ¿Para él, que no tenía el valor de defender a su propia hija? ¿O para Hortensia, que acababa de destrozar el único recuerdo tangible que Camila tenía de su madre? «No estoy haciendo nada difícil», respondí, mientras ayudaba a Camila a levantarse del suelo. «Solo me estoy llevando a mi nieta a un lugar donde la respeten». Recogí los pedazos de la muñeca con cuidado, como si fueran restos de algo sagrado. El algodón, los trozos de tela, los botoncitos que hacían de ojos. Todo. Lo metí en mi bolsa mientras Hortensia me miraba con desprecio. Sus manos estaban en las caderas, como una mujer que acababa de ganar una batalla. «Eres una entrometida», me dijo.
Esta niña necesita disciplina, no que la consientan. No le respondí. Tomé la mano de Camila y caminamos hacia la puerta. Mi nieta se aferró a mi brazo como si yo fuera su salvavidas en un mar de tormenta. Sus pequeños dedos se clavaban en mi piel, buscando seguridad en medio del caos que acababa de vivir. La casa olía diferente desde que Hortensia había llegado. Ya no era el aroma suave del perfume de Elena o el olor a galletas que siempre horneaba los domingos. Ahora olía a un ambientador artificial, demasiado dulce, que trataba de cubrir algo desagradable pero no lo lograba del todo. Antes de salir, me volví una última vez hacia Antonio. Mi hijo. El hombre que había criado con tanto amor, que había educado para ser fuerte y protector. El hombre que ahora permitía que una extraña maltratara a su propia hija. Tenía la mirada perdida, como si estuviera en otro lugar, como si lo que acababa de pasar no fuera con él. Tu papá no dijo nada, me susurró Camila mientras caminábamos hacia el auto. ¿Por qué no dijo nada, abuela? No tenía una respuesta que pudiera entender una niña de 7 años. Tampoco tenía una respuesta que me consolara a mí. Solo sabía que algo había terminado para siempre en esa mesa, entre los restos de algodón y el silencio cobarde de mi hijo. El auto estaba caliente por el sol de la tarde. Ayudé a Camila a ponerse el cinturón de seguridad y vi que todavía tenía lágrimas frescas en las mejillas. Sus ojitos estaban hinchados y rojos, pero ya no lloraba. Había una tristeza adulta en su mirada que me partió el corazón. Durante el camino a mi casa, Camila no habló. Se quedó mirando por la ventana, abrazando mi bolsa donde estaban los restos de su muñeca. De vez en cuando suspiraba, como si fuera una viejita cansada de la vida en lugar de una niña que debería estar preocupada solo por sus juegos y sus dibujos animados. Esa noche, mientras Camila dormía en mi casa, me quedé despierta mirando los pedazos rotos de la muñeca. Y ahí, en la oscuridad de mi cocina, comencé a planear lo que vendría después. Porque Hortensia tenía razón en una cosa, era hora de cambiar. Pero no como ella pensaba. 3 días después recibí la llamada que esperaba. Era Antonio, con esa voz culposa que usaba cuando sabía que había hecho algo mal pero no tenía el valor de admitirlo. Mamá, Hortensia quiere que vengas a cenar el domingo. Dice que necesitamos hablar como familia. Como familia. Esas 2 palabras sonaron extrañas viniendo de él. Desde cuando Hortensia decidía quién era familia y quién no. Desde cuando una mujer que había llegado hace 6 meses tenía más voz que yo, que había criado a Antonio durante 38 años. Está bien, le dije. No porque tuviera ganas de ver a Hortensia, sino porque sabía que esta cena iba a ser importante. Iba a ser el momento en que ella pusiera sus cartas sobre la mesa. Y yo también pondría las mías. El domingo llegué puntual, como siempre. La casa se veía diferente otra vez. Hortensia había cambiado las cortinas. Ahora eran de un color rojo intenso que hacía que todo se viera más oscuro, más cerrado. Elena había puesto cortinas blancas que dejaban entrar toda la luz del jardín. Pero ya no quedaba nada de Elena en esa casa. Camila corrió a abrazarme en cuanto me vio. Había perdido peso. Su carita se veía más delgada, y tenía unas ojeras que no eran normales en una niña de 7 años. ¿Has dormido bien, mi amor?, le pregunté, acariciando su cabello. No mucho, me susurró al oído. Hortensia dice que los niños que lloran por juguetes rotos son bebés. Dice que si lloro de noche, me va a mandar a dormir al sótano. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. El sótano de esa casa era frío y húmedo. Antonio y yo lo habíamos usado solo para guardar cosas viejas. La idea de que una niña durmiera ahí me llenó de una rabia que tuve que controlar para no explotar en ese momento. La mesa estaba puesta con platos nuevos. Todo combinaba con los colores que Hortensia había elegido para redecorar. Rojo, naranja, dorado. Colores que gritaban: mírenme, aquí estoy. Nada quedaba del estilo elegante y sencillo que Elena había creado en esta casa. Siéntate aquí, Silvia, me dijo Hortensia, señalando la silla más alejada de Camila. Había calculado hasta dónde me iba a sentar. Quería que la niña y yo estuviéramos lo más separadas posible. Antonio apareció de la cocina con una sonrisa forzada. Traía una botella de vino que reconocí inmediatamente. Era del tipo caro, de los que costaban más de $150. El mismo vino que él había comprado para celebrar cuando Elena le dijo que estaba embarazada de Camila.
¿En qué momento mi hijo se volvió tan cobarde?, pensé mientras lo veía servir el vino con manos temblorosas. Elena solía decir que Antonio era el hombre más valiente que conocía, que la defendería de cualquier cosa. Pero Elena ya no estaba aquí para ver en qué se había convertido. Bueno, dijo Hortensia, levantando su copa, brindemos por los nuevos comienzos. Nuevos comienzos. Otra frase que sonaba bonita, pero que escondía algo más cruel. Un nuevo comienzo significaba que el anterior había terminado. Y el anterior incluía a Elena, incluía los recuerdos, incluía todo lo que hacía que Camila se sintiera conectada con su madre muerta. ¿Por qué no me cuentas qué nuevos comienzos tienes en mente?, le pregunté, tomando un sorbo de vino que me supo amargo. Hortensia sonrió. Era la sonrisa de alguien que había estado esperando esta pregunta durante mucho tiempo. Me alegra que preguntes. Antonio y yo hemos estado hablando sobre el futuro de Camila. Creemos que necesita un cambio de ambiente. Un lugar donde pueda sanar de verdad. ¿Sanar de qué? ¿De amar a su madre muerta? ¿De extrañarla? ¿De ser una niña normal que necesitaba procesar su dolor de manera natural? ¿Qué tipo de cambio?, pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. Hay una escuela muy buena en California. Un internado donde los niños que han pasado por traumas aprenden a superarlos. Camila podría empezar ahí el próximo mes. California. A 3000 millas de aquí. Lo suficientemente lejos para que yo no pudiera visitarla cada fin de semana. Lo suficientemente lejos para que Camila perdiera el último vínculo con todo lo que había conocido. Miré a Antonio, esperando que dijera algo. Que protestara. Que defendiera a su hija. Pero solo estaba ahí sentado, girando la copa de vino entre sus manos, como si la conversación fuera sobre el clima. ¿Y tú qué opinas de esto, Antonio?, le pregunté directamente. Creo que Hortensia tiene razón. Camila necesita ayuda profesional. Y nosotros necesitamos tiempo para construir nuestra nueva familia. Nueva familia. Ahí estaba otra vez esa frase. Como si Camila fuera un mueble viejo que ya no combinaba con la decoración nueva. ¿Camila sabe de estos planes?, pregunté, mirando a mi nieta, que había estado comiendo en silencio, demasiado callada para ser una niña normal. Los adultos tomamos las decisiones, dijo Hortensia. Los niños se adaptan. Es mejor así. ¿Mejor para quién? Mejor para una mujer que quería borrar todo rastro de la primera esposa de su marido. Mejor para un hombre que no tenía el valor de enfrentar sus responsabilidades como padre. El internado cuesta $4000 al mes, continuó Hortensia. Pero es una inversión en el futuro de Camila. Y como tú siempre has sido tan generosa con nosotros, pensamos que podrías ayudarnos con los gastos. Ahí estaba. El verdadero motivo de esta cena. No querían hablar como familia. Querían mi dinero para deshacerse de Camila. Querían que yo pagara para que mandaran a mi nieta lejos, para que ellos pudieran vivir su vida perfecta sin recordatorios incómodos del pasado. Durante años, había ayudado a Antonio económicamente. Cuando se casó con Elena, les di el dinero para el enganche de la casa. Cuando nació Camila, pagué todos los gastos del hospital. Cuando Elena murió, me hice cargo de los gastos del funeral y de las deudas médicas que dejó la enfermedad. Y ahora querían que pagara para mandar a la niña lejos. Es mucho dinero, dije, fingiendo que lo estaba considerando. Pero piénsalo, insistió Hortensia. Camila va a estar mejor. Va a recibir ayuda profesional. Y nosotros vamos a poder sanar como pareja. Todo el mundo gana. Todo el mundo gana, excepto una niña de 7 años que iba a ser arrancada de todo lo que conocía para satisfacer los caprichos de una madrastra cruel. Miré alrededor de la mesa. Vi a Antonio evitando mi mirada. Vi a Hortensia con esa sonrisa victoriosa. Vi a Camila, pequeña y vulnerable, sin saber que estaban planeando mandarla lejos. Y en ese momento supe exactamente qué iba a hacer. Necesito pensarlo, dije, terminando mi copa de vino. Es una decisión muy importante. Por supuesto, dijo Hortensia, pero pude ver la satisfacción en sus ojos. Pensaba que había ganado. Pensaba que yo iba a pagar para que ella se saliera con la suya. Esa noche, cuando llegué a mi casa, me senté en mi cocina y saqué todos mis extractos bancarios.
Calculé exactamente cuánto dinero había gastado en Antonio y su familia durante los últimos 10 años. La cifra me sorprendió. Más de $120,000. Y ahora querían más. Querían que pagara para destruir a Camila. Pero yo tenía otros planes. El martes por la mañana sonó mi teléfono. Era Hortensia, y por el tono de su voz supe que algo había pasado. Silvia, necesitas venir ahora mismo. Hubo un problema con Camila en el colegio. No me dio más detalles. Solo me dijo que fuera a la casa de inmediato. El camino se me hizo eterno. 1000 pensamientos pasaron por mi cabeza. ¿Se había lastimado? ¿Había tenido una crisis? ¿Qué clase de problema podía tener una niña de 7 años que requiriera que yo fuera corriendo? Cuando llegué, encontré a Camila sentada en el sofá de la sala, con la ropa sucia y los ojos hinchados de tanto llorar. Tenía tierra en las rodillas y rasguños en los brazos. Parecía como si hubiera estado peleando, pero Camila nunca había sido una niña violenta. ¿Qué pasó, mi amor?, le pregunté, sentándome a su lado. Antes de que pudiera responder, Hortensia apareció desde la cocina con una expresión de disgusto total. Tu nieta se comportó como una salvaje en el colegio. Se peleó con otros niños, gritó a las maestras y terminó corriendo al patio como una loca. Tuvieron que llamarme para que la fuera a buscar. Miré a Camila. Había algo en su mirada que no encajaba con la descripción que me estaba dando Hortensia. No era rebeldía lo que veía ahí. Era desesperación. Cuéntame tú qué pasó, le dije suavemente a mi nieta. Camila me miró, luego miró a Hortensia, y luego volvió a mirarme. Tenía miedo de hablar. Eso me rompió el corazón. Puedes decirme la verdad, le aseguré. No te va a pasar nada. Los niños de mi clase encontraron una foto de mi mamá en mi mochila, susurró Camila. Dijeron que ella estaba muerta y que por eso nadie me quería. Dijeron que mi papá se había casado con Hortensia porque yo era muy fea y muy triste. Sentí que se me helaba la sangre. Niños de 7 años no inventan crueldades tan específicas. Alguien les había dado esas ideas. Alguien había estado hablando sobre Camila en una forma que llegó a oídos de otros padres, y esos padres no habían tenido el cuidado de evitar que sus hijos escucharan. ¿Y qué hiciste tú?, le pregunté. Les dije que mi mamá era la más bonita del mundo y que sí me quería. Les dije que tenía una foto porque la extrañaba mucho. Pero ellos siguieron diciéndome cosas feas. ¿Qué clase de cosas? Camila miró otra vez a Hortensia, que tenía los brazos cruzados y una expresión de impaciencia. Dijeron que mi nueva mamá había tirado mi muñeca a la basura porque era fea como yo. Dijeron que era cierto, que la habían visto en el basurero de mi casa. Me quedé helada. ¿Cómo podían saber esos niños sobre la muñeca? La única forma era que alguien les hubiera contado. Y la única persona que sabía exactamente qué había pasado con esa muñeca era. Miré a Hortensia. Su cara no mostraba ni una pizca de culpa o sorpresa. De hecho, parecía molesta de que Camila estuviera contando la historia. ¿Tú les contaste esto a otras personas?, le pregunté directamente. No sé de qué hablas, respondió, pero su voz sonaba defensiva. Lo que pasó en esta casa se queda en esta casa. Pero la gente habla, Silvia. Y francamente, creo que es bueno que Camila se enfrente a la realidad. ¿La realidad? ¿La realidad era que una niña tenía que soportar que otros niños se burlaran de su dolor? ¿La realidad era que los adultos podían usar a los niños para lastimar a otros niños? ¿Qué hiciste después, Camila?, continué. Me enojé mucho. Les grité que eran mentirosos. Uno de los niños dijo que iba a preguntarle a su mamá si podía ver la muñeca en el basurero, para tomarle una foto. Entonces lo empujé. Un empujón. Eso había sido todo. Una niña de 7 años que había empujado a otro niño porque estaba defendiendo la memoria de su madre muerta y la dignidad de su juguete más querido. La maestra me regañó a mí, continuó Camila. Me dijo que no podía tocar a otros niños. Pero a los otros niños no les dijo nada por las cosas feas que me dijeron. Y después corriste al patio, agregué. Sí. Quería esconderme. Quería que mi mamá viniera por mí. Pero ella no puede venir porque está muerta. Esa última frase me desgarró. La forma en que lo dijo,
tan simple y tan triste, como si fuera algo que tenía que recordarse a sí misma todos los días. Hortensia suspiró dramáticamente. ¿Ves lo que te digo? Esta niña necesita ayuda profesional. Está obsesionada con una mujer que ya no existe. No puede seguir viviendo en el pasado. ¿Obsesionada? Repetí. Camila no está obsesionada. Está de duelo. Y es normal que una niña de su edad quiera mantener recuerdos de su madre. Bueno, pues esa normalidad está causando problemas. Hoy fue un empujón. ¿Qué será mañana? ¿Una pelea más grande? ¿Lastimar a alguien seriamente? Era increíble. Hortensia había creado la situación que causó el problema, y ahora estaba usando ese mismo problema como justificación para mandar a Camila lejos. ¿Dónde está Antonio?, pregunté. En el trabajo. Alguien tiene que ganar dinero en esta familia. En el trabajo. Por supuesto. Siempre estaba en el trabajo cuando su hija lo necesitaba. Siempre tenía algo más importante que hacer. Me volví hacia Camila. ¿Tienes hambre, mi amor? Ella asintió. Vamos a la cocina. Te voy a hacer un sándwich. Ella ya almorzó en el colegio, intervino Hortensia. Un sándwich no le va a hacer daño, respondí, y tomé la mano de Camila. En la cocina, mientras preparaba el sándwich, Camila se sentó en una silla y me observó. Tenía esa mirada de adulto otra vez, como si hubiera envejecido años en una sola mañana. Abuela, me dijo en voz baja, ¿es cierto que me van a mandar lejos? Me detuve. ¿Cómo lo sabía? ¿Había escuchado la conversación del domingo? ¿Quién te dijo eso? Nadie me lo dijo. Pero anoche escuché a Hortensia hablando por teléfono con alguien. Dijo que pronto iba a estar libre de mí. Libre de ella. Una niña de 7 años había escuchado que su madrastra quería estar libre de ella. ¿Sabes qué, Camila? Creo que es hora de que tú y yo tengamos una conversación muy seria. Me senté frente a ella y tomé sus manitas entre las mías. ¿Te acuerdas de lo que te dije sobre la muñeca? Que las cosas rotas se pueden reparar. Ella asintió. Bueno, a veces las familias también se rompen. Y a veces, cuando eso pasa, las personas que realmente se aman tienen que tomar decisiones difíciles para protegerse. ¿Qué tipo de decisiones? Decisiones sobre dónde vivir. Decisiones sobre con quién vivir. Decisiones sobre qué es lo más importante. Camila me miró fijamente. Tú me vas a proteger, abuela. Sí, mi amor. Te voy a proteger. Pero para eso, vas a tener que confiar en mí completamente. ¿Puedes hacer eso? Sí. Entonces escúchame bien. Esta noche vas a venir a dormir a mi casa. Y mañana vamos a empezar a arreglar algunas cosas que se han roto. Desde la sala, escuché la voz de Hortensia. ¿Ya terminaron ahí adentro? Tengo cosas que hacer. Sí, pensé. Ya terminamos. De muchas formas. Ya terminamos. Esa noche, en mi casa, extendí todos los pedazos de la muñeca sobre la mesa de la cocina. Camila se sentó a mi lado con los ojos muy abiertos, como si estuviera presenciando algo mágico. Había traído mi caja de costura, la misma que había usado durante 40 años para arreglar ropa, coser cortinas y hacer los vestiditos de todas sus muñecas cuando era pequeña. ¿De verdad la puedes arreglar, abuela?, me preguntó, tocando suavemente uno de los brazos rotos. Claro que sí, mi amor. Pero va a quedar diferente. Va a tener cicatrices. ¿Sabes qué son las cicatrices? Camila negó con la cabeza. Las cicatrices son marcas que quedan cuando algo se rompe y se vuelve a unir. Algunos piensan que las cicatrices son feas, pero yo creo que son hermosas. Porque las cicatrices demuestran que algo fue lo suficientemente fuerte para sanar. Comencé a coser el primer brazo. Mis dedos, aunque arrugados, todavía recordaban cómo hacer puntadas pequeñas y firmes. Camila observaba cada movimiento con una concentración que me recordó a Antonio cuando era niño, viendo cómo yo reparaba sus juguetes rotos. Tu mamá también tenía cicatrices, le dije mientras trabajaba. ¿Sabías eso? Sí. Tenía una pequeñita aquí, me toqué la frente, de cuando era niña y se cayó de su bicicleta. Y tenía otra en la rodilla de cuando se subió a un árbol muy alto para rescatar a un gatito.
Elena siempre decía que sus cicatrices le recordaban todas las veces que había sido valiente. Camila sonrió por primera vez en días. ¿Y tú tienes cicatrices, abuela? Le mostré mis manos. Tenían pequeñas marcas de años de cocinar, coser, trabajar en el jardín. Muchas. Esta es de cuando tu papá era bebé y me corté preparando su primera comida casera. Esta otra es de cuando planté el rosal que está en mi jardín. Y esta, le mostré una más grande en el pulgar, es de cuando arreglé la ventana rota de su cuarto cuando tenía 5 años. Papá rompió una ventana. Oh sí. Estaba jugando pelota en la casa cuando le había dicho que no lo hiciera. Pero ¿sabes qué? Cuando arreglé esa ventana, quedó más fuerte que antes. Seguí cosiendo en silencio durante un rato. Camila se había acurrucado contra mi brazo, observando cómo la muñeca comenzaba a tomar forma otra vez. El algodón que habíamos recogido del piso lo lavé cuidadosamente y ahora lo estaba rellenando poco a poco en el cuerpo de tela. Abuela, dijo Camila de repente, ¿por qué Hortensia es tan mala conmigo? Era una pregunta que había estado esperando, pero que no sabía cómo responder de una manera que una niña pudiera entender. A veces, mi amor, cuando los adultos tienen miedo, hacen cosas malas. Hortensia tiene miedo de que tu papá te ame más a ti que a ella. Tiene miedo de que nunca pueda ser tan importante como tu mamá era. Entonces trata de borrar todo lo que le recuerde que hubo alguien antes que ella. ¿Pero por qué no puede amar a mi mamá también? Mi mamá ya no está aquí. La simplicidad de los niños siempre me sorprendía. Camila había encontrado la solución que los adultos no podían ver. ¿Por qué no se puede amar la memoria de alguien y amar a alguien nuevo al mismo tiempo? ¿Por qué tiene que ser una competencia? Porque algunas personas no saben amar de esa manera, mi niña. Algunas personas piensan que el amor es como el dinero, que si das un poquito a alguien, te queda menos para otra persona. Pero el amor no funciona así. El amor crece cuando lo compartes. Terminé de coser el último brazo y comencé a trabajar en la cabeza. El cabello de lana café se había desarmado, pero todavía tenía suficientes hebras para hacerle peinados nuevos. ¿Sabes qué vamos a hacer mañana?, le dije. ¿Qué? Vamos a ir a comprar tela nueva para hacerle un vestido completamente nuevo a tu muñeca. Y también le vamos a comprar zapatos nuevos. Va a estar más hermosa que antes. Los ojos de Camila se iluminaron. De verdad. De verdad. Y después vamos a ir al banco. ¿Al banco? ¿Para qué? Para hacer algunas cosas importantes de adultos. Cosas que van a cambiar muchas cosas. No le expliqué más porque no quería preocuparla con detalles que aún no podía entender. Pero mientras cosía esa muñeca, también estaba cosiendo un plan en mi mente. Un plan que había estado formándose desde el domingo en la cena, que había tomado forma después de lo que pasó en el colegio, y que ahora estaba listo para ejecutarse. Durante los últimos 10 años, había estado enviando dinero a Antonio todos los meses. $500 para los gastos de la casa. 300 para el auto. 200 para emergencias. A veces más, cuando había gastos especiales. Nunca me habían pedido que parara. Nunca habían dicho que ya no lo necesitaban. Simplemente habían asumido que esa ayuda iba a continuar para siempre. Pero mañana eso iba a cambiar. Abuela, dijo Camila, ya con sueño, ¿tú crees que mi mamá puede verme desde el cielo? ¿Tú qué crees? Yo creo que sí. Y creo que está contenta de que estés arreglando su muñeca. No es la muñeca de tu mamá, mi amor. Es tu muñeca. Tu mamá te la dio a ti. Y ahora es tuya para siempre. Cuando terminé de coser, ya era muy tarde. Camila se había quedado dormida en la silla, con la cabeza apoyada en mis piernas. La cargué cuidadosamente y la llevé a la habitación de huéspedes, la misma donde Antonio solía dormir cuando era niño. La arropé con una manta que había tejido cuando él era pequeño. Una manta que había sobrevivido a 40 años de lavadas, que había consolado a mi hijo durante pesadillas y enfermedades, y que ahora iba a consolar a mi nieta. Antes de irme a dormir, puse la muñeca reparada en la mesita de noche, donde Camila pudiera verla en cuanto despertara. Se veía diferente, es cierto. Las puntadas se notaban. Algunas partes estaban ligeramente desparejas. Pero se veía fuerte. Se veía como algo que había sobrevivido una tormenta. A las 6 de la mañana,
Escuché pasos pequeños en el pasillo. Camila había despertado y estaba caminando hacia la cocina, cargando su muñeca reparada. «Buenos días, abuela», me dijo, con una sonrisa que no había visto en semanas. «Buenos días, mi amor. ¿Cómo amaneció tu muñeca?» «Diferente. Pero me gusta más así. Se ve más valiente». «Más valiente». Exactamente lo que yo esperaba que Camila aprendiera de esta experiencia. Que se puede ser diferente después de algo doloroso. Que se puede ser más fuerte después de estar roto. Mientras preparaba el desayuno, mi teléfono sonó. Era Antonio. «Mamá, ¿dónde está Camila? Hortensia dice que no durmió en la casa anoche». «Está conmigo», respondí calmadamente. «Y va a quedarse conmigo hasta que decidamos qué es lo mejor para ella». «¿Qué quieres decir con decidamos?» «Soy su padre. Yo decido dónde vive mi hija». «Entonces empieza a comportarte como su padre», le dije, y colgué. Era hora de poner mi plan en marcha. El lunes por la mañana, después de dejar a Camila en el colegio con su muñeca reparada guardada cuidadosamente en la mochila, conduje directamente al banco. Había estado posponiendo esta decisión durante meses, pero ya no podía esperar más. Durante el fin de semana había revisado todos mis estados de cuenta, había calculado exactamente cuánto dinero había estado enviando Antonio cada mes, y había llegado a una conclusión que me sorprendió a mí misma. En los últimos 10 años, les había dado $122,800. No era solo la ayuda mensual regular. Era el enganche de la casa, los gastos médicos de Elena, los gastos del funeral, la reparación del techo después de la tormenta del año pasado, el dinero para el auto nuevo cuando el viejo se descompuso, las vacaciones familiares que habían tomado el verano pasado. Una lista interminable de gastos que yo había cubierto porque creía que estaba ayudando a mi familia. Pero ahora me daba cuenta de que no había estado ayudando. Había estado permitiendo. Había estado creando una dependencia que les daba la libertad de ser irresponsables con su propia vida y cruel con mi nieta. El gerente del banco, el señor Tales, me conocía desde hacía años. Había manejado todas mis transacciones, había visto cómo cada mes enviaba dinero a la cuenta de Antonio, había procesado los retiros grandes para emergencias familiares. «Buenos días, señora Montes. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» «Necesito cancelar todas las transferencias automáticas que tengo programadas a la cuenta de mi hijo», le dije directamente. Tales parpadeó, claramente sorprendido. Durante años había procesado esas transferencias sin cuestionarlas jamás. «¿Estás segura?» Son bastantes transferencias. La mensual de 500, la de 300 para el auto, la de 200 para emergencias». «Todas», confirmé. «Y también quiero cerrar la línea de crédito que abrí para ellos el año pasado». La línea de crédito era de $15,000. La había abierto cuando Hortensia se mudó a la casa y decidió que necesitaba redecorar todo. En ese momento pensé que era una inversión razonable en la felicidad de la nueva familia. Ahora sabía que había sido dinero gastado en borrar los recuerdos de Elena. «Señora Montes, ¿puedo preguntarle si ha hablado con su hijo sobre esta decisión?» «No necesito hablar con nadie sobre cómo manejo mi propio dinero», respondí con una firmeza que me sorprendió. «Estas son mis cuentas y mi dinero. Quiero que todas esas transferencias se detengan inmediatamente». Tales asintió y comenzó a procesar la cancelación. Mientras esperaba, calculé mentalmente cuánto dinero me iba a quedar cada mes. $1,200 extra que ahora podría usar para otras cosas. Cosas como la educación de Camila, sus actividades extracurriculares, tal vez incluso terapia si realmente la necesitaba, pero terapia de verdad, no el internado carísimo que Hortensia había sugerido. «Hay algo más», le dije a Tales. «Quiero abrir una cuenta de ahorros nueva. Solo a mi nombre. Y quiero que sea completamente separada de todas mis otras cuentas». «¿Para qué propósito?» «Para mi nieta. Para su futuro. Para asegurarme de que tenga opciones cuando sea mayor». Era una cuenta que Antonio y Hortensia nunca sabrían que existía. Una cuenta donde podría depositar los $1,200 que ahora me sobraban cada mes, más cualquier otra cantidad que pudiera ahorrar. En 10 años, cuando Camila fuera mayor de edad, tendría suficiente dinero para la universidad, para viajar, para comenzar su propia vida de la manera que ella quisiera. Cuando terminé en el banco,
Me senté en mi auto durante unos minutos, procesando lo que acababa de hacer. Por primera vez en años, sentí una sensación extraña en el pecho. Era alivio. Un alivio profundo y liberador que no había experimentado desde antes de que Elena muriera, tal vez. Durante años había cargado con la responsabilidad financiera de otra familia adulta. Había justificado cada gasto diciéndome que era por Camila, que era por mantener a la familia unida, que era lo que una buena madre y abuela debía hacer. Pero ahora me daba cuenta de que había estado permitiendo que me usaran. Y lo peor era que ese dinero se había convertido en el arma que querían usar contra mi nieta. Mi teléfono sonó. Era Antonio, y por el tono de su voz supe que ya se había dado cuenta de lo que había hecho. Mamá, ¿qué hiciste? El banco me acaba de llamar. Dicen que cancelaste todas las transferencias. Así es, respondí calmadamente. ¿Estás loca? ¿Sabes cuántas cuentas tenemos que pagar este mes? La hipoteca, el auto, las tarjetas de crédito. No podemos cubrir todo eso con solo mi sueldo. Y ahí estaba la confirmación de lo que había sospechado. Antonio había construido su vida financiera completamente dependiente de mi ayuda. No había ahorrado nada. No había planificado para ser independiente. Había asumido que mi dinero iba a estar disponible para siempre. Entonces va a ser un buen momento para que aprendas a manejar tus propias finanzas, le dije. Tienes 38 años, Antonio. Es hora de que te hagas responsable de tu propia vida. No puedes hacer esto. Somos tu familia. ¿Mi familia? Mi familia no manda a mi nieta lejos para poder vivir cómodamente con mi dinero. Mi familia no destruye los recuerdos de una niña huérfana. Mi familia no me usa como una máquina de hacer dinero. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Hortensia dice que eres una manipuladora. Dice que estás tratando de controlar nuestras vidas con el dinero. La ironía era perfecta. Durante años, ellos habían controlado mi vida con su necesidad constante de dinero. Cada emergencia, cada gasto imprevisto, cada capricho de Hortensia había requerido que yo reorganizara mis propias finanzas para acomodarlos. Y ahora que decidía detener esa dinámica, yo era la manipuladora. Si Hortensia piensa que soy manipuladora, entonces no va a tener ningún problema viviendo sin mi manipulación, respondí. Incluido el dinero que viene con ella. Mamá, por favor. Podemos hablar de esto. Podemos llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Como si mi amor por mi nieta fuera algo negociable. Como si la crueldad hacia Camila fuera algo que pudiera pasarse por alto a cambio de mantener el flujo de dinero. Ya llegamos a un acuerdo, le dije. Ustedes toman sus decisiones, y yo tomo las mías. Ustedes decidieron que Camila era un problema que se podía resolver mandándola lejos. Yo decidí que mi dinero no va a financiar esa solución. ¿Y qué vamos a hacer con la casa? ¿Con los pagos del auto? Con todo. Van a hacer lo que hace cualquier familia normal. Van a ajustar sus gastos a sus ingresos. Van a priorizar. Van a tomar decisiones difíciles. Van a crecer. Colgué antes de que pudiera responder. Mi teléfono inmediatamente comenzó a sonar otra vez, pero lo apagué. No tenía más que discutir. La decisión estaba tomada. Esa tarde, cuando fui a recoger a Camila del colegio, ella corrió hacia mí con una sonrisa enorme. Abuela, hoy todos los niños quisieron ver mi muñeca. Dijeron que era la más especial que habían visto porque tenía cicatrices de valentía. Cicatrices de valentía. Me gustaba esa frase. ¿Y qué les dijiste tú? Les dije que mi abuela me enseñó que las cosas rotas se pueden arreglar y quedar más fuertes que antes. Y que mi muñeca era la prueba. Esa noche, mientras Camila hacía su tarea en la mesa de la cocina, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Hortensia. Silvia, necesitamos hablar. Lo que hiciste hoy es inaceptable. Tienes responsabilidades familiares. Mis únicas responsabilidades familiares son con las personas que me tratan con respeto y que tratan a Camila con amor, respondí. Si tú y Antonio quieren mi apoyo, van a tener que ganárselo. ¿Cómo nos lo ganamos? Por primera vez desde que la conocía, Hortensia sonaba insegura. El dinero había sido su red de seguridad, y ahora esa red había desaparecido. Empezando por cancelar los planes de mandar a Camila a ese internado.
continuando con una disculpa sincera por haber destruido su muñeca, y terminando con un compromiso real de tratarla como la hija que necesita ser, no como un obstáculo para su felicidad. Eso va a tomar tiempo. Tienen todo el tiempo del mundo, le dije. Mi dinero puede esperar. Y colgué, sabiendo que había comenzado una guerra que tenía toda la intención de ganar. Los siguientes 3 días fueron una tormenta de llamadas telefónicas, mensajes desesperados y visitas inesperadas que confirmaron exactamente lo que había sospechado. Antonio y Hortensia habían construido su vida entera sobre mi dinero, y ahora que había desaparecido, toda su existencia cuidadosamente planificada se estaba desmoronando como un castillo de naipes. La primera llamada llegó el martes por la mañana, cuando apenas estaba sirviendo el desayuno a Camila. Era Antonio, y su voz sonaba completamente diferente. Ya no era el tono exigente de alguien que daba por sentado que iba a conseguir lo que quería. Ahora sonaba como un hombre que acababa de descubrir que el suelo bajo sus pies había desaparecido. Mamá, por favor, tienes que reconsiderar esto. El banco me llamó sobre la hipoteca. Sin tu transferencia mensual, no podemos cubrir el pago. Van a empezar el proceso de embargo si no pagamos en los próximos 15 días. Me quedé callada durante un momento largo, digiriendo esta información. Durante años, mi transferencia mensual de $500 había estado cubriendo una parte significativa de su hipoteca. Eso significaba que ellos nunca habían tenido realmente los ingresos para mantener esa casa. Habían estado viviendo en una casa que técnicamente no podían pagar, financiada por mi dinero. ¿Cuánto ganas tú al mes, Antonio?, le pregunté directamente. Hubo una pausa incómoda. Eso no es relevante. Lo relevante es que somos una familia y las familias se apoyan mutuamente. Te voy a preguntar otra vez. ¿Cuánto ganas al mes? 3.200, admitió finalmente. ¿Y cuánto pagan de hipoteca? 1.800. Rápidamente calculé en mi cabeza. Con mi ayuda de $500, ellos pagaban efectivamente 1.300 de hipoteca, lo que era razonable para sus ingresos. Pero sin mi ayuda, estaban tratando de pagar más de la mitad de su sueldo solo en vivienda. Era una situación financiera completamente insostenible. ¿Y el pago del auto? 450 al mes. Mi ayuda de $300 significaba que ellos solo pagaban 150. Otra vez, viviendo por encima de sus medios con mi dinero como colchón. Las tarjetas de crédito. Entre todas, como 600 al mes. Ahí estaba el cuadro completo. Antonio ganaba $3.200 al mes, pero tenía gastos fijos de casi 3.000. Sin contar comida, servicios, gastos de Camila, gasolina, ropa, emergencias. Era matemáticamente imposible que pudieran vivir sin mi ayuda, pero lo habían estado haciendo durante años, gastando mi dinero como si fuera suyo propio. Antonio, ¿alguna vez te pusiste a pensar qué iba a pasar si yo me enfermaba? ¿O si algo me pasaba? ¿O si simplemente decidía que ya no podía seguir manteniéndolos? Nosotros, nunca pensamos que tú. Nunca pensaron que tú nos abandonarías así. Abandonarlos. Como si dejar de financiar el estilo de vida que no podían pagar fuera una traición familiar. Como si mi dinero fuera un derecho hereditario en lugar de un regalo que yo había estado dando voluntariamente durante años. La segunda llamada llegó esa misma tarde, cuando estaba ayudando a Camila con su tarea de matemáticas. Esta vez era Hortensia, y sonaba furiosa. Silvia, esto es ridículo. Antonio está desesperado. Yo estoy desesperada. ¿Sabes qué está pasando aquí? Tenemos facturas que pagar. Tenemos responsabilidades. No podemos vivir de aire. ¿Y cómo vivían antes de que Antonio me conociera?, le pregunté con genuina curiosidad. Eso es diferente. Éramos solteros. No teníamos una casa. No teníamos los gastos que tenemos ahora. Exactamente. Habían inflado su estilo de vida basándose en mi dinero, y ahora estaban descubriendo que no podían mantenerlo sin mí. Era una lección dura pero necesaria. Hortensia, cuando tú y Antonio se casaron, ¿alguna vez discutieron sobre dinero? ¿Sobre cómo iban a manejar sus finanzas juntos? Bueno, sí, pero Antonio me aseguró que su familia tenía recursos. Me dijo que nunca me faltaría nada.
Ahí estaba. Antonio había casado a Hortensia con la promesa implícita de que mi dinero iba a seguir llegando para siempre. La había engañado tanto como me había estado engañando a mí. ¿Y qué planean hacer ahora?, le pregunté. Esperábamos que tú entraras en razón. Esperábamos que te dieras cuenta de que estás destruyendo a tu propia familia por un capricho. Un capricho. Proteger a mi nieta de la crueldad era un capricho. Negarse a financiar el plan de mandarla lejos era un capricho. El miércoles por la noche, mientras Camila y yo estábamos viendo una película en la sala, escuchamos un auto llegando a la entrada de mi casa. Por la ventana vi que era Antonio, y que no venía solo. Hortensia estaba con él, y ambos tenían expresiones que no me gustaron nada. Tocaron la puerta con una urgencia que me puso inmediatamente en alerta. «Mamá, necesitamos hablar contigo. Ahora». Los dejé pasar, pero le dije a Camila que se fuera a su cuarto a jugar. No quería que presenciara lo que estaba a punto de pasar. Se sentaron en mi sala como si fueran ejecutivos en una junta de negocios muy seria. Hortensia tenía una carpeta en las manos, y Antonio tenía esa mirada desesperada de alguien que está a punto de hacer algo que no quiere hacer pero que siente que no tiene más remedio. «Mamá, trajimos todos nuestros estados de cuenta. Todos nuestros gastos. Queremos mostrarte exactamente qué tanto nos vas a afectar con esta decisión». Abrieron la carpeta y comenzaron a mostrarme papeles. Facturas de la hipoteca con avisos de retraso. Estados de cuenta de tarjetas de crédito que mostraban balances que me sorprendieron. Más de $30,000 en deudas que yo no sabía que existían. ¿Cómo acumularon todo esto?, pregunté, revisando los papeles. Son gastos normales, dijo Hortensia defensivamente. La remodelación de la casa, la ropa, las salidas, las vacaciones. Cosas que cualquier familia normal tiene. Vacaciones que habían pagado con tarjetas de crédito. Remodelaciones financiadas con deuda. Un estilo de vida completamente artificial construido sobre dinero que no tenían. Y pensaban pagarme a mí para mandar a Camila al internado mientras tenían $30,000 de deuda. El internado es una inversión en el futuro de Camila, insistió Hortensia. Y francamente, pensamos que tú entenderías la importancia de hacer ese sacrificio por ella. Sacrificio. Ellos querían que yo hiciera el sacrificio de pagar $4,000 al mes para que ellos pudieran vivir sin la carga de cuidar a una niña traumatizada. ¿Y qué proponen ahora?, les pregunté. Antonio se aclaró la garganta. Proponemos un compromiso. Tú vuelves a ayudarnos con los gastos esenciales. La hipoteca y el auto. Nosotros nos hacemos cargo del resto. Y Camila. Camila puede venir a visitarte los fines de semana cuando regrese del internado. Visitarme los fines de semana. Como si fuera una tía lejana en lugar de la abuela que la había estado cuidando cuando ellos no podían o no querían hacerlo. ¿Y si no acepto este compromiso?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hortensia y Antonio intercambiaron una mirada. Entonces vamos a tener que tomar medidas legales, dijo Hortensia con una frialdad que me heló la sangre. Vamos a tener que pelear por la custodia de Camila. Vamos a tener que demostrar que una mujer de 70 años no puede cuidar adecuadamente a una niña de 7. Y vamos a tener que explicarle a un juez cómo una abuela manipuladora está usando el dinero para controlar a su familia. Ahí estaba. La amenaza que había estado esperando. Si no pagaba, iban a tratar de quitarme a Camila legalmente. Me levanté de mi silla lentamente, sintiendo cada uno de mis 70 años, pero también sintiendo una determinación que no había experimentado en décadas. Entiendo perfectamente lo que me están diciendo, les dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Ustedes quieren que yo pague para que puedan vivir cómodamente, y si no lo hago, van a usar a Camila como rehén emocional para obligarme. No es así, protestó Antonio débilmente. Es exactamente así. Pero tienen razón en una cosa. Una mujer de 70 años tal vez no puede competir con una pareja joven en una corte. Tal vez un juez decida que ustedes son mejores guardianes para Camila. Vi la satisfacción aparecer en los ojos de Hortensia. Pero, continué, también es cierto que las cortes investigan muy cuidadosamente la situación financiera de los padres que piden custodia. Y van a estar muy interesados en saber cómo una pareja con $30,000 de deuda y gastos que ceden sus ingresos planea mantener a una niña. Especialmente cuando esa misma pareja estaba planeando mandarla a un internado de $4,000 al mes.
La satisfacción desapareció inmediatamente de su cara. Creo que esta conversación terminó, les dije, caminando hacia la puerta. Pueden irse de mi casa ahora. Después de que se fueron, me senté en mi cocina temblando. No de miedo, sino de adrenalina. Por primera vez en años, había peleado de verdad. Había defendido a Camila y me había defendido a mí misma. Pero sabía que esto estaba lejos de terminar. El viernes por la mañana llegó el momento que había estado temiendo y esperando a la vez. Eran las 8 cuando escuché el auto en la entrada de mi casa, pero esta vez el sonido era diferente. Más agresivo. Más desesperado. Me asomé por la ventana y vi que no era solo Antonio y Hortensia. Habían traído refuerzos. Con ellos venía un hombre que no reconocí inmediatamente, pero que por su traje caro y su maletín supe que era algún tipo de abogado o profesional. También venía una mujer mayor, elegantemente vestida, que me tardé un momento en identificar como la madre de Hortensia. Era la primera vez que la veía desde la boda rápida de Antonio. Camila estaba desayunando en la cocina, completamente ajena a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Su muñeca reparada estaba sentada en la silla de al lado, y ella le estaba contando una historia sobre una princesa valiente que salvaba a todos los animales del bosque. Mi amor, le dije suavemente, ¿por qué no te vas a tu cuarto a jugar un rato? Los adultos tenemos que hablar de cosas aburridas. Camila me miró con esos ojos demasiado sabios para su edad. ¿Van a gritarse otra vez? Espero que no. Pero si escuchas voces fuertes, quédate en tu cuarto hasta que yo vaya por ti, ¿está bien? Ella asintió, cargó su muñeca y se fue corriendo hacia su cuarto. Un minuto después, la puerta sonó con golpes que parecían más una demanda que una petición cortés. Abrí y me encontré con 4 adultos parados en mi porche como un pelotón de ejecución. Antonio evitaba mi mirada, Hortensia tenía esa sonrisa falsa que usaba cuando quería algo, el hombre desconocido me evaluaba como si fuera una criminal, y la madre de Hortensia me miraba con el desprecio reservado para las personas que considera inferiores. Buenos días, Silvia, dijo Hortensia con una dulzura que sonaba como veneno. Te presentamos a Angenor Fontés, nuestro abogado familiar. Y ya conoces a mi madre, Alma Antúnez. Alma Antúnez. Una mujer que había hecho su fortuna casándose con hombres ricos y enviudando convenientemente de cada uno de ellos. Había escuchado las historias, aunque nunca les había prestado mucha atención. Ahora, viendo la forma en que me miraba, me preguntaba cuánto de esas historias era cierto. ¿Y a qué debo el honor de esta visita tan temprano?, pregunté, sin invitarlos a pasar. Fontés se aclaró la garganta y sacó unos papeles de su maletín. Señora Montés, represento a Antonio Montés y Hortensia Mares en un asunto de custodia familiar. Tengo aquí una petición formal para que usted devuelva inmediatamente a la menor Camila Montés a sus padres legales. Antonio es el padre legal, respondí calmadamente. Hortensia es solo la madrastra. Y hasta donde yo sé, ningún juez ha determinado que yo no pueda cuidar a mi nieta. Alma Antúnez se adelantó con una sonrisa que me recordó a un tiburón. Ah, pero eso puede cambiar muy rápidamente, querida. Verás, hemos estado investigando tu situación. Una mujer de 70 años, viviendo sola, con problemas evidentes de control y manipulación. Hemos documentado cómo has usado el dinero como arma para controlar a tu familia. Hemos hablado con vecinos que han expresado preocupaciones sobre tu estabilidad mental. ¿Vecinos preocupados? ¿Cuáles vecinos? Yo tenía una relación cordial pero distante con la mayoría de las personas de mi cuadra. La mayoría ni siquiera sabía que tenía una nieta viviendo conmigo. ¿Y qué vecinos son esos?, pregunté. Fontés consultó sus papeles. Preferimos no revelar los nombres en este momento para proteger su privacidad. Pero tenemos testimonios de al menos 3 personas que han observado comportamientos preocupantes. Era mentira. Tenía que ser mentira. Pero me di cuenta de que eso no importaba. En un proceso legal, las mentiras bien documentadas podían ser tan poderosas como las verdades mal defendidas. Además, continuó Alma, está el tema de tu edad y tu capacidad para manejar las necesidades de una niña traumatizada. Camila necesita estabilidad, estructura, terapia profesional. No los caprichos de una abuela que la está usando para llenar el vacío en su propia vida. Esa frase me dolió más de lo que esperaba. No porque fuera cierta, sino porque atacaba exactamente el punto donde me sentía más vulnerable.
Sí, amaba tener a Camila conmigo. Sí, su presencia había llenado una soledad que no había admitido ni a mí misma. Pero eso no significaba que la estuviera usando. Significaba que nos estábamos sanando mutuamente. Antonio finalmente habló, y su voz sonaba como la de un hombre que estaba recitando líneas escritas por otra persona. Mamá, nadie quiere llegar a los tribunales. Nadie quiere una batalla legal larga y cara que va a lastimar a todos, especialmente a Camila. Solo queremos que seas razonable. ¿Y qué consideran ustedes que sería razonable?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Hortensia se adelantó con una carpeta nueva, diferente a la de gastos que habían traído el día anterior. Esta se veía más oficial, más amenazante. Hemos preparado un acuerdo que beneficia a todos, dijo, abriendo la carpeta. Tú regresas el apoyo financiero que siempre nos has dado. 500 mensuales para la hipoteca, 300 para el auto, 200 para emergencias. Agregamos 300 más para cubrir los gastos adicionales de Camila mientras se adapta a vivir con nosotros otra vez. $1,300 al mes. $100 más de lo que había estado pagando antes. A cambio, continuó, nosotros retiramos cualquier plan del internado. Camila se queda aquí, en la ciudad, con nosotros. Tú puedes visitarla 2 veces por semana, los martes y los sábados, de 2 a 6 de la tarde. Todos contentos. Visitarla 4 horas 2 veces por semana. Como si fuera una paciente en un hospital en lugar de mi nieta. Como si mi relación con ella fuera algo que se pudiera programar y controlar. ¿Y si no acepto este acuerdo tan generoso?, pregunté. Fontés sonrió de una manera que me hizo sentir náuseas. Entonces mañana por la mañana presentamos una demanda de custodia de emergencia. Argumentamos que una mujer de 70 años que ha demostrado comportamiento manipulativo y vengativo no puede proveer un ambiente estable para una menor traumatizada. Pedimos custodia temporal inmediata mientras se investiga la situación. Y te garantizo, agregó Alma con esa sonrisa cruel, que conocemos a los jueces correctos. Conocemos a los trabajadores sociales correctos. Conocemos exactamente cómo presentar este caso para que tú quedes como la villana que está usando a una niña inocente para castigar a su propia familia. Me quedé callada durante un momento largo, procesando la magnitud de lo que me estaban diciendo. No era solo una amenaza. Era una declaración de guerra total. Habían venido preparados para destruirme legalmente, socialmente, emocionalmente. Habían investigado mis vulnerabilidades, habían creado testimonios falsos, habían conseguido representación legal profesional. Y todo por dinero. Todo porque había decidido dejar de financiar su estilo de vida irresponsable. Hay una cosa que no entiendo, dije finalmente. Ustedes están dispuestos a mentir, a manipular el sistema legal, a traumatizar a Camila con una batalla de custodia, todo para conseguir mi dinero. Pero si realmente fuera tanto como para justificar todo esto, ¿por qué no simplemente consiguen trabajos mejor pagados? ¿Por qué no venden la casa que no pueden pagar y compran algo más barato? ¿Por qué no viven dentro de sus medios como millones de familias normales? Hortensia se puso rígida. No deberíamos tener que vivir como pobres solo porque tú decidiste ser egoísta. Ahí estaba la verdad. No querían trabajar más duro. No querían hacer sacrificios. No querían ajustar su estilo de vida a su realidad económica. Querían vivir como ricos con mi dinero, y si eso requería chantajearme emocionalmente y legalmente, estaban dispuestos a hacerlo. Entiendo perfectamente su posición, les dije, caminando hacia la puerta. Y espero que ustedes entiendan la mía. No voy a ser chantajeada. No voy a pagar para que maltraten a mi nieta. Y si quieren pelear en los tribunales, perfecto. Peleemos. Abrí la puerta de par en par. Ahora salgan de mi casa. Antonio me miró con una expresión que no había visto desde que era niño. Era dolor puro, como si hubiera perdido algo que no sabía que tenía hasta que desapareció. Mamá, por favor, piénsalo. Piensa en lo que estás haciendo a nuestra familia. Ya pensé, respondí. Y decidí que prefiero no tener familia a tener una familia que me usa. Después de que se fueron, me quedé parada en la puerta durante varios minutos, temblando no de miedo sino de rabia. Después fui al cuarto de Camila, donde la encontré sentada en el piso, abrazando su muñeca. ¿Ya se fueron?, me preguntó. Ya se fueron.
Van a llevarme con ellos. La miré a los ojos y tomé una decisión que cambiaría todo. No, mi amor. No si yo puedo evitarlo. Esa noche, después de que Camila se durmió, llamé a mi propio abogado. Era hora de pelear de verdad. El lunes por la mañana, exactamente una semana después de haber cancelado las transferencias bancarias, me senté en la oficina de Vicente Tierra, el abogado que había manejado todos mis asuntos legales durante los últimos 15 años. Vicente tenía 65 años, una reputación impecable en la ciudad y la ventaja crucial de conocer mi historial financiero y familiar mejor que nadie. Silvia, debo ser honesto contigo, me dijo después de revisar todos los documentos que había traído. La situación es más compleja de lo que inicialmente pensé. Antonio tiene derechos paternales absolutos, y Hortensia, al estar legalmente casada con él, tiene ciertos derechos como madrastra. Pero hay aspectos de este caso que definitivamente están a nuestro favor. Había pasado el fin de semana recopilando evidencia. Extractos bancarios que mostraban exactamente cuánto dinero había estado enviando y para qué propósitos. Fotografías de la muñeca destruida que había tomado mientras la reparaba. Copias de todos los reportes médicos de Elena durante su enfermedad, que mostraban cómo yo había pagado miles de dólares en tratamientos experimentales que Antonio no podía costear. Documentos del funeral, gastos de hospital, recibos de todo lo que había comprado para Camila durante los últimos 2 años. ¿Qué aspectos están a nuestro favor?, pregunté. Primero, el historial financiero es devastador para ellos. Puedo demostrar que han estado viviendo completamente dependientes de tu apoyo económico durante años. Eso establece un patrón de irresponsabilidad financiera que cualquier juez va a cuestionar. Segundo, el plan del internado de $4,000 al mes cuando tienen $30,000 de deuda es evidencia clara de que no están tomando decisiones racionales sobre el bienestar de Camila. Vicente continuó revisando los papeles mientras hablaba. Tercero, y esto es importante, tú has estado actuando como la cuidadora principal de Camila desde la muerte de Elena. Tienes recibos médicos, registros escolares, evidencia de que has sido tú quien ha manejado sus citas médicas, sus actividades extracurriculars, incluso sus conferencias de padres de familia. Eso establece lo que llamamos custodia de facto, punto. Eso es suficiente para ganar. No necesariamente para obtener custodia completa, pero sí para obtener derechos de visita sustanciales y para detener cualquier plan de mandarla fuera del estado. Y Silvia, hay algo más importante que necesitas entender. Vicente se quitó los lentes y me miró directamente. Ellos cometieron un error táctico enorme al traer a Alma Antunes a esta pelea. Yo conozco la reputación de esa mujer. Ha estado involucrada en al menos 3 disputas legales relacionadas con herencias y custodias en los últimos 10 años. 2 de esos casos terminaron con acusaciones de manipulación de testigos y soborno de funcionarios. Nunca se pudo probar nada, pero los expedientes están ahí. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que podemos argumentar que Camila está siendo expuesta a influencias potencialmente corruptas. Significa que podemos cuestionar cada testimonio que presenten, especialmente esos vecinos preocupados que supuestamente han documentado tu comportamiento. Y significa que tenemos munición para contraatacar si deciden ponerse agresivos. Esa misma tarde, mientras Camila estaba en clases de arte en el centro comunitario, mi teléfono sonó. Era Antonio, pero esta vez su voz sonaba diferente. Menos seguro. Más desesperado. Mamá, necesitamos hablar. Hortensia no está aquí. Solo tú y yo. Como solíamos hacer. ¿Y de qué quieres hablar? De todo. De lo que está pasando. De lo que hicimos mal. De cómo podemos arreglar esto. Había algo en su tono que me hizo dudar. Era el Antonio que recordaba de antes de que Hortensia llegara. El hijo que había criado para ser honesto y directo. «Puedes venir esta noche después de que Camila se duerma», le dije finalmente. Llegó a las 9, solo, como había prometido. Se veía terrible. Tenía ojeras profundas, y su ropa estaba arrugada de una manera que me recordó a los peores días después de la muerte de Elena. Se sentó en mi sala, en el mismo sofá donde Elena solía acurrucarse a leer mientras Camila jugaba en el piso. Durante varios minutos, ninguno de los dos habló. «No sé cómo llegamos a esto», dijo finalmente. «No sé cómo llegamos al punto donde mi propia madre y yo nos estamos amenazando con abogados.
Realmente no lo sabes, Antonio. Me miró con ojos que parecían más viejos de lo que deberían ser a los 38 años. Creo que me dejé llevar por la idea de tener una vida diferente. Después de que Elena murió, todo se volvió tan difícil. Camila lloraba todas las noches. Yo no sabía cómo ser padre soltero. No sabía cómo manejar mi propio dolor y el de ella al mismo tiempo. Y entonces apareció Hortensia. Sí, y al principio, pareció como la solución a todo. Era fuerte, decidida, tenía ideas claras sobre cómo manejar las cosas. Me hizo sentir que podía tener una familia normal otra vez. ¿Y qué cambió? Antonio se pasó las manos por el cabello, un gesto que había hecho desde niño cuando estaba nervioso. Nada cambió, ese es el problema. Yo seguí esperando que se volviera más fácil, que Camila y Hortensia encontraran la forma de llevarse bien, que todo se acomodara naturalmente. Pero nunca pasó. Y en lugar de enfrentar el problema, yo simplemente me alejé. Dejé que Hortensia tomara todas las decisiones sobre Camila porque era más fácil que pelear. Incluyendo la decisión de destruir la muñeca. No sabía que iba a hacer eso, dijo rápidamente. Llegué a casa y ya había pasado. Hortensia me dijo que Camila había tenido una rabieta, que había tirado la muñeca, que se había roto accidentalmente. ¿Y le creíste? Quería creerle. Era más fácil creer que había sido un accidente que admitir que mi esposa había destruido deliberadamente el último regalo de la madre de mi hija. Ahí estaba la verdad que habíamos estado evitando. Antonio había elegido la versión fácil de la realidad en lugar de la verdadera. Había elegido la comodidad de la negación en lugar de la responsabilidad de proteger a su hija. ¿Y el plan del internado? También era más fácil creer que eso era lo mejor para Camila. Mamá, tengo que ser honesto contigo. El dinero se nos acabó. Las tarjetas de crédito están al máximo. El banco nos está presionando por la hipoteca. Yo gano bien, pero no lo suficiente para mantener el estilo de vida que habíamos construido con tu ayuda. Y pensaron que la solución era mandar a Camila lejos y pedirme que pagara por eso. Hortensia dijo que si Camila no estaba aquí, podríamos trabajar en nuestro matrimonio. Podríamos empezar de nuevo. Y que tú entenderías porque siempre has querido lo mejor para la familia. Lo mejor para la familia. Como si sacrificar el bienestar emocional de una niña huérfana fuera un acto de amor familiar. Antonio, quiero que me respondas una pregunta con completa honestidad. Si no hubiera dinero involucrado, si no hubiera presiones financieras, si pudieras tomar esta decisión basándote únicamente en lo que es mejor para Camila, ¿dónde crees que debería vivir? Se quedó callado durante mucho tiempo. Pude ver la batalla interna reflejada en su cara. La batalla entre la culpa, la responsabilidad, el miedo y el amor. Contigo, susurró finalmente. Creo que debería vivir contigo. ¿Por qué? Porque tú la amas sin condiciones. Porque la conoces mejor que nadie. Porque has estado ahí para ella desde que Elena murió, de maneras que yo no he estado. Porque cuando está contigo, vuelve a ser la niña feliz que era antes. Sentí que algo se aflojaba en mi pecho. Una tensión que había estado cargando durante semanas. ¿Y qué vas a hacer con esa convicción? No lo sé. Hortensia dice que si no peleo por la custodia, si no consigo que regreses el apoyo financiero, va a dejarme. Dice que no se casó conmigo para ser pobre. ¿Y tú qué quieres? Quiero que mi hija sea feliz. Quiero que mi madre no me odie. Quiero poder dormir de noche sin sentir que he traicionado a todo el mundo que amo. Era la conversación más honesta que habíamos tenido en años. Mi hijo estaba admitiendo finalmente que había perdido el rumbo, que había permitido que el miedo y la conveniencia dictaran decisiones que deberían haber estado basadas en el amor y la responsabilidad. Antonio, hay algo que necesitas entender. Yo no te odio. Nunca te he odiado. Pero no puedo seguir financiando decisiones que lastiman a Camila. Y no puedo pretender que está bien que uses mi dinero para evitar las consecuencias de tus propias elecciones. Lo sé, dijo, y por primera vez en mucho tiempo, sonaba como mi hijo otra vez. Lo sé, y no sé cómo arreglarlo. ¿Quieres que te ayude a encontrar una manera? Me miró con esperanza por primera vez en meses. ¿Harías eso? Después de todo lo que ha pasado. Eres mi hijo, Antonio.
Y ella es mi nieta. Por supuesto que voy a ayudar. Pero solo si estás dispuesto a tomar decisiones difíciles. Esa noche, después de que Antonio se fue, me quedé despierta hasta muy tarde planeando. Ya no se trataba solo de proteger a Camila. Ahora se trataba de salvar lo que quedaba de mi familia. 6 meses después, estoy sentada en mi jardín viendo a Camila jugar con su muñeca reparada bajo el rosal que planté hace 15 años. Las cicatrices de la muñeca ya casi no se notan, pero si sabes dónde buscar, ahí están. Pequeñas líneas que cuentan la historia de algo que se rompió y se volvió a unir, más fuerte que antes. Antonio viene a visitarnos todos los domingos. Llega solo, sin Hortensia, porque hace 4 meses tomó la decisión más difícil de su vida adulta. El día que Hortensia le dio el ultimátum final, el día que le dijo que eligiera entre conseguir mi dinero o perder su matrimonio, él eligió algo que ninguno de nosotros esperaba. Eligió a su hija. La casa que no podían pagar la vendieron 3 semanas después de nuestra conversación nocturna. Antonio se mudó a un apartamento de 2 recámaras cerca de mi casa, lo suficientemente cerca para que Camila pueda caminar hasta aquí después del colegio, lo suficientemente lejos para que ambos tengamos nuestro espacio. Es un lugar más pequeño, más modesto, pero es un lugar que puede pagar con su propio sueldo sin depender del dinero de nadie más. Hortensia se fue tal como había amenazado. No hubo gritos, no hubo escenas dramáticas. Simplemente empacó sus cosas costosas, canceló las tarjetas de crédito que habían acumulado en nombre de Antonio, y desapareció de nuestras vidas tan rápidamente como había aparecido. La última vez que supimos de ella, se había mudado a Miami con un hombre 20 años mayor que tenía una empresa de bienes raíces. Al parecer, había encontrado otra fuente de financiamiento para su estilo de vida. Su madre, Alma Antunes, trató de continuar con la batalla legal por un par de semanas más, pero cuando se dio cuenta de que ya no tenía un cliente que pagara sus gastos legales, también se retiró. Los vecinos preocupados, que supuestamente habían dado testimonio sobre mi comportamiento, resultaron ser tan ficticios como habíamos sospechado. Al principio, pensé que me sentiría victoriosa. Pensé que habría una satisfacción profunda en haber ganado esta guerra. Pero la verdad es más complicada que eso. No hubo ganadores reales en esta historia. Antonio perdió un matrimonio y se enfrentó a la realidad de que había estado viviendo una mentira financiera durante años. Camila perdió la posibilidad de tener una figura materna estable, aunque ganó la tranquilidad de saber que nunca más tendría que defender los recuerdos de su madre muerta. Y yo perdí la imagen que tenía de mi hijo como un hombre fuerte e independiente, aunque gané algo más valioso, la oportunidad de conocer al hombre honesto en el que se está convirtiendo. La verdadera transformación comenzó cuando Antonio empezó a venir a terapia. No porque se lo pidiera, sino porque se dio cuenta de que necesitaba entender cómo había permitido que su vida se descontrolara tanto. A través de esas sesiones, descubrió que nunca había procesado realmente la muerte de Elena. Se había refugiado en Hortensia porque representaba un escape del dolor, una forma de evitar enfrentar su duelo y sus responsabilidades como padre soltero. Camila también va a terapia, pero no en un internado a 3.000 millas de distancia por $4.000 al mes. Va con una psicóloga infantil aquí en la ciudad, una mujer llamada Celina Tierra que se especializa en niños que han perdido padres. Son sesiones de $150 a la semana que Antonio y yo pagamos juntos, y el progreso de Camila ha sido notable. Ya no tiene pesadillas todas las noches. Ya no se aferra a mí con desesperación cuando tiene que irse con su papá. Ha aprendido a hablar sobre su madre sin llorar, y más importante aún, ha aprendido que amar los recuerdos de Elena no significa traicionar el presente. El arreglo de custodia que finalmente acordamos nunca pasó por los tribunales. Con la ayuda de nuestros respectivos abogados y la terapeuta de Camila, llegamos a un acuerdo que funciona para todos. Camila vive conmigo durante la semana y va con Antonio los fines de semana. Él la recoge del colegio los viernes y me la devuelve los domingos después de la cena. Durante las vacaciones escolares, dividimos el tiempo equitativamente. Es un arreglo que reconoce que Antonio es su padre y que yo soy su cuidadora principal, sin quitarle importancia a ninguno de los dos roles. Financieramente, también encontramos un equilibrio que funciona. No reanudé las transferencias automáticas mensuales que había estado enviando durante años. Esa época terminó para siempre. Pero sí ayudo con gastos específicos relacionados con Camila, la mitad de la terapia, la mitad de los gastos médicos, actividades extracurriculares, ropa cuando la necesita. Es una ayuda enfocada y limitada,
no una dependencia total. Antonio ha aprendido a vivir dentro de sus medios reales, y aunque su estilo de vida es más modesto ahora, es más auténtico y más sostenible. Los $1,200 que me sobraban cada mes después de cancelar las transferencias, los he estado depositando religiosamente en la cuenta de ahorros que abrí para Camila. En 10 años, cuando cumpla 17, va a tener acceso a casi $150,000 para la universidad, para viajar, para comenzar su propia vida, para cualquier sueño que quiera perseguir. Es dinero que Antonio no sabe que existe, y que Camila no sabrá hasta que sea lo suficientemente mayor para manejarlo responsablemente. Mi relación con Antonio ha cambiado fundamentalmente, pero creo que para mejor. Ya no soy la madre que resuelve todos sus problemas financieros, y él ya no es el hijo que espera que yo lo haga. Somos dos adultos que comparten el amor por una niña extraordinaria, y que están aprendiendo a navegar esa relación con honestidad en lugar de dependencia. Nuestras conversaciones son más profundas ahora, más reales. Él me cuenta sobre sus luchas para balancear el trabajo y la paternidad. Yo le cuento sobre mis miedos de envejecer y no estar siempre aquí para Camila. Son conversaciones que nunca hubiéramos tenido cuando el dinero era lo que nos unía. Camila, por su parte, ha florecido de maneras que no esperaba. Con la presión de Hortensia fuera de su vida, ha vuelto a ser la niña curiosa y alegre que era antes. Ha hecho nuevos amigos en el colegio, se ha unido al club de arte, e incluso ha empezado a tocar el piano. Su muñeca reparada sigue siendo su posesión más preciada, pero ya no es su único consuelo. Ahora es simplemente un recordatorio hermoso de que las cosas rotas se pueden arreglar, y que el amor verdadero sobrevive cualquier daño. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera cedido a las demandas, si hubiera continuado enviando el dinero, si hubiera pagado para que Camila fuera enviada lejos. La respuesta me da escalofríos. Probablemente habría perdido a mi nieta para siempre. Habría financiado mi propia soledad y la destrucción emocional de una niña inocente. Habría enseñado a Antonio que nunca tenía que enfrentar las consecuencias de sus decisiones, y habría validado el comportamiento cruel de Hortensia. En lugar de eso, elegí la opción más difícil. Elegí poner límites. Elegí defender a alguien que no podía defenderse a sí misma. Elegí el amor duro en lugar del amor fácil. Y aunque el proceso fue doloroso, aunque hubo momentos en que pensé que había perdido a mi hijo para siempre, aunque hubo noches en que lloré pensando que había destruido a mi familia, ahora sé que hice lo correcto. Esta tarde, mientras observo a Camila jugar en el jardín, me doy cuenta de que las familias, como las muñecas rotas, se pueden reparar. Quedan cicatrices, sí. Quedan marcas de donde se rompieron las cosas. Pero si el amor es real, si la intención es sincera, si hay disposición para hacer el trabajo difícil de sanar, entonces es posible reconstruir algo que sea incluso más fuerte que lo que había antes. Camila corre hacia mí con su muñeca en brazos. Abuela, ¿sabes qué le dije hoy a mi muñeca? ¿Qué le dijiste, mi amor? Le dije que es afortunada porque tiene cicatrices de valentía, igual que nosotras. Me abraza fuerte, y siento que mi corazón se llena de una paz que no había experimentado en años. Porque finalmente entiendo que a veces, para salvar a una familia, primero tienes que estar dispuesta a perderla. A veces, el amor más grande requiere el valor más grande. Y a veces, las decisiones más difíciles son las que nos permiten vivir con nosotras mismas cuando nos vemos en el espejo cada mañana. ¿Fui demasiado dura? ¿Fue el único camino? Les dejo esa pregunta a ustedes, pero yo duermo tranquila cada noche, sabiendo que elegí proteger a una niña inocente en lugar de financiar su sufrimiento. Y cuando Camila sea mayor y tenga sus propias decisiones difíciles que tomar, espero que recuerde esta historia y encuentre en ella la fuerza para elegir siempre el amor verdadero, aunque sea el camino más difícil. Porque al final, las cicatrices de valentía son las más hermosas de todas.